Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo y su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Y él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51, y estamos recordando, hermanos y hermanas, fiesta y memoria del Inmaculado Corazón de María Santísima, ¿no? La Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer viernes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y hoy tenemos el corazón de la Virgen María. Mira cuál es nuestra idea fuerza en el día de hoy, hermano y hermana. Es en las cosas de Dios Padre donde nos descubrimos a nosotros mismos. Es en las cosas de Dios Padre donde nos descubrimos a nosotros mismos. Y esto lo estamos diciendo por lo que le pasó a Jesucristo nuestro Señor a los 12 años de edad. Si la Iglesia nos pone a pensar en María Santísima y en su corazón, nosotros tenemos idea, hermanos y hermanas, de que cuando el niño Jesucristo fue presentado en el templo, como era costumbre y tradición de la religión judía, el profeta Simeón fue claro con la Virgen María y le señaló allí que una espada iba a atravesar su alma. Y de hecho el corazón tendría que sufrir, porque en el nombre de Jesús muchos se iban a levantar y otros iban a caer. Y que Jesucristo iba a ser una espada que iba a dividir como de contradicción por lo que tenía que hacer, hermanos y hermanas. Ciertamente que el corazón de María tiene que pasar por una de situaciones, hermanos y hermanas, de bendiciones enormes por ser la escogida, pero a la misma vez enfrentarse a ciertas angustias y retos. El hecho que muestra hoy el Evangelio para nuestro ejemplo con esto de que Jesucristo se perdió a los 12 años en la jornada de sus padres hacia la Pascua en Jerusalén, es un hecho que nos recuerda uno de esos momentos en que el corazón de María se llenó de angustia, porque eso es lo que ella declara hoy. Así que vamos a entender hoy el mensaje, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista. Es en las cosas de Dios Padre donde nos descubrimos a nosotros mismos. Aquí se descubre hoy María, aquí se descubre hoy Jesús a sí mismos. Pues entonces empecemos con una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué nos debe inspirar a nosotros acerca del corazón de María Santísima? Pues mira, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que el corazón de María Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, está lleno de Dios en primer lugar. Y así tiene que estar nuestro corazón, lleno de las cosas de Dios. El corazón de María escucha a Dios. Y así también tiene que estar el nuestro, escuchando a Dios en todo momento. Y no solamente escucha a Dios, sino que el corazón de María obedece a Dios. Y eso también nos sirve a nosotros de ejemplo, hermanos y hermanas. Cuando un corazón está lleno de Dios, como el corazón de María, como vemos hoy, hermanos y hermanas, ¿en qué beneficia a la persona en su vocación cristiana que tenemos tú y yo en nuestro camino a la santidad, en nuestra espiritualidad y en nuestro discipulado?
Cuando yo permito que mi corazón se llene de las cosas de Dios, ¿en qué me beneficia eso a mí? Pues una de las cosas que tú y yo tenemos que saber es que nuestro corazón se llena de grandes beneficios, al igual que el de la Virgen María. Y al llenarse de esos grandes beneficios y riquezas que son espirituales y que vienen de Dios, estamos adelantando nuestra misión, hermanos y hermanas, siendo fieles y leales a la vocación cristiana que tenemos. Por ejemplo, el corazón de María, al igual que el nuestro en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, tiene que estar lleno de fe, tiene que estar lleno de obediencia, tiene que estar lleno de ternura, tiene que estar lleno, hermanos y hermanas, de disponibilidad. Tenemos un espíritu de servicio. Cuando en nuestro corazón habita Dios, tenemos la fortaleza de parte de Dios. La humildad viene también acompañada en eso. La sencillez, el agradecimiento, la gratuidad, hermanos y hermanas. O sea, un sinnúmero de virtudes. Eso es lo que tiene el corazón de María. Eso es lo que ella transmite hacia nosotros. De eso es ella modelo para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. María, y tú lo sabes muy bien, nos enseña, hermanos y hermanas, que ella vivía sin confundirse en aquello que Jesús más tarde dirá: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Un corazón que está lleno de las cosas de Dios. No se confunde en eso, hermanos y hermanas. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. María no estaba confundida en eso. Tú y yo, sigamos su ejemplo, no está confundida en eso. Ese versículo es de Mateo capítulo 6, versículo 21. El tesoro, hermanos y hermanas, de María Santísima era Jesús, su Hijo. Eso tú y yo lo sabemos. Y en Él ella ha puesto todo su corazón, hermanos y hermanas. ¿Qué provocó esto en la Virgen María? ¿Y qué provoca esto en nosotros, hermanos y hermanas? Al hacer de nuestro tesoro a Jesús. Porque eso fue lo que hizo María. Y esto es enseñanza para mí. Cuando yo hago de mi tesoro a Jesucristo el Señor, ¿qué provoca esto en nosotros, hermanos y hermanas? Los pensamientos, y escúchalo bien, nuestros, como los de María, las palabras, nuestras obras y todo aquello que nosotros hacemos, hermanos, hermanas, de repente el origen y el destino se concentran en el propósito de las cosas de Dios. Eso es lo que provoca. Que tanto mi pensamiento se origine en Dios y termine en Dios. Que tanto mis palabras se originen en Dios, terminen en Dios. Que mi testimonio, que mi obra se origine en Dios y termine en Dios. Todo eso, hermanos y hermanas, lo da de ejemplo María. Todo eso se da de ejemplo para que nosotros lo sigamos. Esa es la finalidad que tiene todo esto, hermanos y hermanas. María contempla. Tú y yo tenemos que contemplar en nuestro corazón a Dios. María agrada al Señor en su corazón. Tú y yo tenemos que agradar al Señor en nuestro corazón. El ejemplo que se pone hoy de lo que le sucedió a María y a José con esta situación de el Hijo Jesús a los 12 años de edad, que sirva de ejemplo para nosotros. Vamos a actualizarlo, hermanos y hermanas. Vamos a comprender qué significó este evento para María y para José y qué puede enseñarnos a nosotros. Imagínate por un momento, hermanos y hermanas, actualizando lo que pasó con Jesucristo hoy, que tu hijo o que tu hija de 12 años de edad se pierde en la ciudad de Nueva York. Imagínate que tu hijo de 12 años o tu hija de 12 años se te pierde en la ciudad de Nueva York. Jerusalén, para aquel tiempo, hace 2000 años, y para el evento de la Pascua, donde iban tantos peregrinos, que eso es lo que justifica que María y José y Jesús estuviesen allí, haciendo una peregrinación desde Nazaret hasta Jerusalén. Hermanos y hermanas, Jerusalén se convertía en una metrópoli, se convertía en un montón de gente para la fiesta de la Pascua, ¿no? que venían a cumplir y a obedecer con esa tradición y esa costumbre. Pues eso era como estar en la ciudad de Nueva York. Imagínate que tu hijo se pierda ahí. Tu hijo o tu hija, de repente en una visita que tú hiciste a Nueva York, se te queda en Nueva York. Tú como madre piensas que él está con su padre y el papá piensa que está con la madre. Que eso fue lo que pasó en el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué María pensó que estaba con José? ¿Y por qué José pensó que estaba con María? Porque los judíos, cuando iban en peregrinación hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Los niños podían estar con las mujeres o podían estar con los hombres en medio de la caravana, no necesariamente con la familia. Por lo tanto, María presumió: si no está conmigo, está con José. Y José presumió: si no está conmigo, está con María.
o estará en la caravana, ¿no? Ambos en algún momento creyeron que estaba con el grupo, hermanos y hermanas, que se encontraban en la peregrinación de regreso de Jerusalén a Nazaret. A ambos pensaron que pues estará con el grupo entonces, hermanos y hermanas. Pero preguntaron a la familia, nadie sabe de él, preguntaron a los que lo conocían y no había novedad acerca del paradero de Jesús el Señor. Eso es desesperante. Ahora, el Evangelio pasa inmediatamente, hermanos y hermanas, que una vez lo encontraron, ¿verdad? Encontraron a Jesús. Imagínate que encuentres a tu hijo, encuentres a tu hija después de 3 días desaparecido en la ciudad de Nueva York y lo encuentra. Este detalle es bien importante para nosotros porque aquí hay una gran enseñanza, hermanos y hermanas, de parte de María en todo el asunto de cómo maneja ella la situación de Jesús haberse perdido y encontrado. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías tú al encontrar a tu hija? ¿Cómo reaccionarías tú al encontrar a tu hijo? ¿Cómo reaccionó María en este caso, hermanos y hermanas? ¿Cómo tú manejarías esa situación? Y esto va a depender de cómo está lleno tu corazón, de qué está lleno tu corazón y cómo funciona tu corazón. ¿Qué harías tú en ese caso? Si ese hijo tuyo o si esa hija tuya, hermanos y hermanas, es tu tesoro realmente, y tú tienes puesto todo tu corazón en él o ella, te cuidarás de cómo actuar. Vas a manejar la situación con mucha sabiduría divina y no con sabiduría humana. Ese es el testimonio que nos da María de cómo se maneja esa situación con los hijos, porque ella tiene el corazón lleno de las cosas de Dios. Esa relación de María, hermanos y hermanas, es importante. La reacción de María también. La reacción de María es típica de una madre, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? Eso está en el versículo 48 de hoy. Los padres de Jesús, hermanos y hermanas, sintieron angustia, dice el versículo 48. Pero María, fíjate cómo la mujer llena de las cosas de Dios en su corazón, abre el espacio, ¿no? Abre un espacio muy bueno para que Jesús justifique su ausencia. Ella quiere saber si fue por descuido que Jesucristo se perdió y se quedó en Jerusalén, si fue porque de alguna forma se desorientó y si tal vez se perdió o estaba despistado o estaba distraído o si había sido algo más poderoso, hermanos y hermanas, lo que lo justificaría. ¿Tienes tú el espacio en tu vida para cuando tus hijos te hacen algo y tu corazón está lleno de las cosas de Dios para entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué lo causó, por qué lo justifica? De hecho, hermanos y hermanas, aquí dice claramente en el versículo 46, al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley. No estaba haciendo cosas malas nuestro Señor Jesucristo, escuchando a los maestros de la ley y haciéndole preguntas. Es más, dice el versículo 47, todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. De hecho, el versículo 48 dice que sus padres se emocionaron mucho al verlo. Sus padres se emocionaron mucho al verlo, ¿no? O sea que ya María y José se dieron cuenta de que pues el niño no está en cosas malas. Y fíjate, lo hemos encontrado en un buen lugar, está en el templo, está con los maestros de la ley, está haciendo preguntas, está escuchando, él está hablando, está respondiendo. O sea, Jesucristo estaba, hermanos y hermanas, en cosas buenas, que es lo que nosotros tenemos que entender, a pesar de la angustia que tiene María. María quiere abundar más en la situación, pero mira la respuesta del niño Jesús. ¿No saben que yo debo de estar donde mi Padre? En el versículo 49. Se supone que yo esté en las cosas de Dios, Madre María. Se supone que yo esté en las cosas de Dios, Padre José. O sea, que lo supieran, hermanos y hermanas, ¿no? Pero dice el versículo 50 que ellos no entendieron la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento no podían entenderla. ¿Sabe lo que pasa?
Y a veces uno se pregunta, caramba, ¿por qué no habrán entendido la respuesta de Jesús si hasta un ángel se le apareció a José en sueños y sabe que el niño pues es algo de Dios y tiene un propósito divino, y María sabe que el niño es de Dios y tiene un propósito divino? ¿Por qué no entendieron la respuesta? Nosotros, hermanos y hermanas, nosotros entendemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo 2000 años después. Pero María y José, a los 12 años, no sabían todo lo que le iba a pasar a este niño de los 12 años de edad hasta los 33 años de edad. Tú y yo lo sabemos porque ya sabemos cómo concluyó la historia. Pero María y José están descubriendo la vida de su hijo poco a poco, día a día, año tras año. Y todavía están dentro de la situación, ¿no?, de que el niño es divino, el niño es de Dios, pero somos sus padres, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que enseñar. Y tiene ciertas responsabilidades y deberes mientras sea niño. Entonces todo eso está en María y José. Pero María y José, hermanos y hermanas, en aquel momento, es lo que queremos subrayar, no sabían acerca de lo que este niño encerraba verdaderamente. Sobre todo, hermanos y hermanas, de que si él les causaba angustia era por un propósito. Si ellos encontraron que había algún sufrimiento, hermanos y hermanas, era con algún propósito. María y José en aquel momento sabía muy poco sobre todo lo que le iba a suceder a su hijo Jesús. Ya eso es en el caso de María y José. En el corazón de María, lleno de las cosas de Dios. En cuanto a Cristo, ¿por qué la respuesta? ¿No saben ustedes que yo tengo que estar en las cosas de Dios? ¿Por qué me hacen esta pregunta de dónde está y por qué nos hacen estas cosas? ¿Por qué me hacen estas cosas? Miren, para Jesús también esto significó un gran momento. Número uno, ¿por qué? Porque Jesús se va ubicando poco a poco en el mundo de su misión, según lo va descubriendo. Jesús se está ubicando en el mundo, hermanos y hermanas, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Jesús se va ubicando en las cosas del mundo para cumplir la voluntad de Dios y la misión de Dios, no conforme a la voluntad de sus padres. Fuerte, fuerte, pero Jesús está claro, hermanos y hermanas. Jesús se tiene que ubicar en el mundo para cumplir y obedecer la voluntad del Padre, no necesariamente la de su padre y de su madre, en el caso de Jesús. Eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que tienen que entender María y José, por más fuerte, hermanos y hermanas, que esta situación parezca. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Jesús tiene conciencia de su relación con su Padre Dios, cumplir la voluntad del Padre. Él está consciente de que tiene un deber, una obligación, como hijo de Dios, como hijo de aquel que es su Padre, y por lo tanto lo lleva en prioridad y lo pone en primer lugar. Esto a veces se le hace muy difícil de entender a muchas personas, ¿no? En tercer lugar, hermanos y hermanas, esta angustia de sus padres era necesaria. El versículo 49 dice, pues, esa respuesta de parte de Jesús: ¿por qué me buscan? ¿No? Y estamos angustiados. Pero esta angustia de los padres, de María y de José, hermanos y hermanas, era necesaria. ¿Por qué? Porque así Jesús conquista su libertad de estar totalmente entregado a Dios, ¿no? Jesús está totalmente entregado a Dios, aunque les cause sufrimiento a sus padres. Es fuerte esa posición, hermanos y hermanas, pero Jesucristo en todo momento tiene que darse cuenta de cuál es su prioridad en esta tierra, qué es lo que Él tiene que obedecer, y que por obedecer a Dios a veces algunos se van a sentir incómodos, algunos se van a sentir molestos, o hasta incluso le vamos a causar que, pues lamentablemente, sufrimiento a otras personas. Pero Jesucristo, al hacer esto, está liberándose, conquista su libertad. Porque mientras más ataduras yo tengo, menos puedo cumplir la voluntad de Dios. Y aún tengo que poner en un segundo plano a mi padre y a mi madre, porque Dios está en ese primer plano. Esto es una enseñanza, hermanos y hermanas, sumamente fantástica, que nos ayuda a crecer en nuestra vocación cristiana y en nuestra vida espiritual. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, es importante para nosotros ver en nuestro Señor Jesucristo que así como Él va conquistando su libertad y haciendo pues lo que a Dios le compete, en primer lugar, los que estaban perdidos, hermanos y hermanas, eran precisamente María y José. Si lo quieren ver desde ese punto de vista, el niño no está perdido, el niño está haciendo lo que tiene que hacer.
María y José, de una forma un poquito fuerte, entienden, de los que estaban perdidos y no entendían realmente lo que estaba pasando, era María y José, porque Jesús descubrió y encontró a su propia persona. Jesús se descubre a sí mismo, y Jesús, hermanos y hermanas, va entendiendo que se tiene que encontrar a sí mismo en este mundo, en las cosas que Dios le ha puesto a él que tiene que hacer, hermanos y hermanas. Así que a veces nos perdemos nosotros en el mundo cuando no entendemos que otros se han encontrado en las cosas de Dios, porque no entendemos lo que las personas hacen en las cosas de Dios. Y uno cree que están perdidos, ¿no? Pero no están perdidos, ellos están encontrados. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y esto le pasa a María y José. Y de todas formas, esto es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Jesús sabe cuál es su propósito en las cosas de mi Padre, dice ese versículo 46, hermanos y hermanas. De igual forma, el Evangelio va terminando, hermanos y hermanas, toda esta situación angustiosa, pero a la misma vez que revela mucho acerca de las cosas de Dios. Y dice el versículo 51, posteriormente siguió obedeciéndoles. Primero Dios, luego ustedes. Pero siguió obedeciéndoles. ¿Sabes qué significa ese versículo 51? Que Jesucristo se sometió a sus padres porque tiene que cumplir con el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. O sea que nunca es abandonar a los padres y a las madres, hermanos, siempre es ponerlos en una segunda posición. Fíjate hasta dónde nos ha llevado a nosotros a entender el corazón de María, el ejemplo que nos da, cómo debe influenciar nuestras vidas, cómo debe estar nuestro corazón lleno y de qué, para saber manejar situaciones con los hijos, con la hija o con cualquier situación en la vida. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, en la celebración del Sagrado Corazón de nuestra Inmaculada Virgen María. ¿Cómo podemos concluir hoy? ¿Y a qué conclusión podemos llegar hoy? Quiero concluir con el versículo 51, que fue el único que no tocamos hoy, pero hoy lo vamos a tocar en la conclusión. Versículo 51 dice: su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay muchas cosas que hay que guardar en el corazón, hermanos y hermanas. Tú y yo, al igual que la Madre María. José también guardó un montón de cosas en el corazón. Y tú, como padre y madre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, como esposo, como esposa, como padre o como madre, muchos de nosotros guardamos muchas cosas en nuestro corazón. El corazón de Jesús, hermanos y hermanas, creció junto al corazón de María. Y escucha eso bien. El corazón de Jesús creció junto al corazón de María. De hecho, ambos corazones latieron al unísono durante 9 meses. Al mismo son, en la misma sintonía. El corazón de Jesús en el vientre de la madre latía al mismo ritmo del corazón de María cuando latía. Cosa hermosa. Y no dejó de latir en unísono, hermanos y hermanas, al nacer Jesucristo. Al nacer Jesucristo, hermanos y hermanas, y luego del nacimiento de Jesús, ambos corazones, el de María y el de Jesús, siguieron latiendo al ritmo del amor de Dios. Al ritmo del amor de Dios. Y al ritmo del amor de Dios quiere decir que ya no late tanto al ritmo de la madre, sino al ritmo del corazón de Dios. Porque Dios es primero, hermanos y hermanas. Ambos corazones latieron en una forma maravillosa, pero siempre con grandes prioridades. Una vez Jesús nace, ambos corazones de Jesús y de María laten unísonos también al ritmo del amor de Dios. Y esto es básicamente lo que los unía más, hermanos y hermanas, a ambos. Igual que a ti y a mí, nos une más. Esposo y esposa, madre, padre, hijos, hijas, hermanos y hermanas, cuando nuestro corazón late al ritmo del corazón de Dios, como a Jesús y como a María. Jesús y María, hermanos y hermanas, quieren que Dios reine. No, eso es lo que hay encerrado en ese ritmo del amor de Dios. Que reine Jesús en tu vida, hijo. Que reine Jesús en tu vida, madre. Que reine Jesús en ambos de nosotros, hermanos y hermanas. Es lo que busca y enseña el corazón de Jesús ayer
en la fiesta del Sagrado Corazón y el Corazón de María, hoy el que recordamos, hermanos y hermanas. El corazón de María, al igual que el corazón de Jesús y también nuestro corazón, finalmente, debe latir para agradar a Dios. Debe latir para agradar a Dios. Eso es lo que María guarda en su corazón. Todo cuanto es producto de cuando mi corazón late al ritmo del corazón de Dios es para guardarse en el corazón, porque son bendiciones, son riquezas, son pruebas superadas, pruebas enfrentadas, el corazón lleno de alegría, el corazón angustiado, traspasado en ciertos momentos, hermanos y hermanas. Finalmente, los latidos son divinos, latidos divinos en el corazón de María, latidos divinos en el corazón de Jesús, latidos divinos en un corazón de padre, de madre, de esposo, de hija, latidos divinos en tu corazón, latidos divinos en mi corazón. Preguntémonos hoy, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que hace latir y a qué ritmo nuestro corazón hoy día? Amén y amén. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, hoy no tenemos un salmo, hermanos y hermanas. Hoy tenemos un interleccional, que ya lo hemos conocido aquí. Cuando no hay un interleccional, hay algún tipo de himno cántico. Y de hecho, hoy el interleccional es derivado del primer libro de Samuel en el capítulo 2, hermanos y hermanas, que sería bueno que lo leyeras completo. Es el cántico, el himno de Ana, la madre de Samuel, ante el nacimiento de su hijo milagroso por parte de Dios, ¿no? Y por eso encierra un cántico bien parecido al Magnificat. Por eso te recomiendo que lo leas, porque esta es otra mujer, hermanos y hermanas, cuyo corazón latía al ritmo del corazón de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre